¡Saludos! ¿Cuál es el sistema de nomenclatura más antiguo que conocemos? ¿Por qué existen 7 notas? ¿Qué relación tienen estas 7 notas con los planetas? ¿Por qué las escalas antes eran descendentes y ahora son ascendentes? Todo esto y bastantes cosas más las veremos en este vídeo. La música nace aquí, se organiza aquí y luego simplemente surge. Yo soy Carlas García y esto es Climbing Guitar. Bienvenidos a vuestro canal. En el vídeo anterior os comenté que el sistema de nomenclatura americano no es en realidad el más antiguo. Para comprender el porqué debemos remontarnos un montón de años y siglos hacia atrás. Viajaremos hasta la antigua Grecia, hasta el siglo VII a.C., en el que los nombres de las notas eran los mismos que los de las cuerdas de la lira, que por aquel entonces tenía 4 cuerdas. Eran hípate, lícanos, mese y nete, de las cuales hípate era la más grave y nete la más aguda. A medida que la teoría musical y los instrumentos se fueron desarrollando, el número de notas fue en aumento, pero siempre en base a las 4 primeras, encontrando sistemas de 5 notas, de 7 notas, de 11 notas, de 15 notas, que era el más común, de 18, y hasta 33 nombres de nota que eran representados por las letras y símbolos del alfabeto griego. En realidad no es que hubieran tantas notas, simplemente daban un nombre distinto en función de la altura de la nota. Las notas que había eran 7. De hecho, en el sistema griego las escalas se formaban a partir de 7 notas, eran escalas heptatónicas. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que estas escalas no eran como ahora ascendentes, sino que eran descendentes, es decir, se empezaba por la nota más aguda y se acababa por la nota más grave. Entonces la pregunta es, ¿por qué el orden era descendente y no ascendente como ahora? ¿O en qué momento cambió este orden? ¿Y por qué 7 notas y no 9 o 12? Para responder a todas estas preguntas debemos remontarnos al siglo VI a.C., donde Pitágoras de Samos fundó la escuela pitagórica, compuesta por matemáticos, filósofos, astrónomos, astrólogos. Esta escuela representaba un movimiento filosófico-religioso que buscaba la comprensión del cosmos mediante la ciencia. Por influencia de la escuela pitagórica, en la Grecia antigua se consideraba que sólo mediante el conocimiento pleno de 4 disciplinas que debían estudiarse juntas y que se complementaban entre sí, podría alcanzarse esta comprensión. Las 4 ciencias eran la aritmética, la astronomía, la geometría y, cómo no, la música. Así pues, la música y las matemáticas tenían la misma importancia y una no podía existir ni ser explicada sin la otra. Puesto que Pitágoras había estudiado la relación entre las distintas notas, que venía dada por intervalos numéricos exactos, consideró que estos mismos intervalos debían existir en la distancia que separaba a los 7 planetas conocidos. Por aquel entonces, la comprensión del universo era geocéntrica, con lo que se creía que la Tierra era el centro del cosmos, manteniéndose inamovible, y todos los demás cuerpos celestes giraban a su alrededor. Más allá de la Tierra estaban los 7 planetas conocidos, cada uno asociado a una entidad divina, que se movían a través del éter ocupando cada uno una esfera, que vendría a ser una órbita alrededor de la Tierra, mediante la cual se iban desplazando hacia el punto más extremo del cosmos, el cielo estrellado, que ocupaba la última esfera. El primer planeta, y cuya órbita o esfera era la más pequeña, era Selene, la diosa lunar, hija de Titanes. A continuación, Hermes, el mensajero de los dioses, Mercurio, giraba en la segunda esfera. En la tercera esfera se movía Afrodita, Venus, la diosa del amor. La cuarta esfera estaba ocupada por Helios, el Sol, hermano de Selene. La quinta era la esfera de Ares, el dios de la guerra, Marte.
En la sexta estaba el gran Zeus, Júpiter, y por último, la séptima la ocupaba el padre de todos los dioses, Cronos, Saturno. Más allá solo estaba el cielo estrellado. Por aquel entonces se consideraba que había 5 elementos. Teníamos, igual que ahora, el fuego, el agua, la tierra y el aire. Y además existía un quinto elemento que era el éter, pero esto ahora no viene al caso. De estos 4 elementos que quedan, el fuego y el agua eran pesados, puesto que tendían hacia abajo. En cambio, el aire y el fuego tendían hacia el cielo, con lo cual debían ser muy ligeros. Siguiendo esta lógica, el objeto más pesado del universo era la Tierra, puesto que no se movía, y el más ligero eran las estrellas que ocupaban la esfera del cielo estrellado, puesto que se movían muy rápidamente y era lo que había más lejano y más arriba. Entre medio estaban los planetas, y siguiendo esta lógica, se consideró que si un planeta estaba más cercano a la Tierra, era porque pesaba más que los demás planetas. Así, cuanto más alejado estaba el planeta de la Tierra, más liviano era. Pitágoras dedujo que cada uno de los planetas, al desplazarse alrededor de la Tierra en el éter, debía producir un sonido, que a la fuerza debía coincidir con las 7 notas musicales. 7 planetas para 7 notas. Recordemos que las 4 ciencias, música, aritmética, geometría y astronomía, debían estar de acuerdo y reforzarse las unas en las otras en la comprensión del cosmos. De esta manera, Pitágoras creó la teoría de la música de las esferas. Puesto que la Tierra era un planeta inmóvil, no podía emitir ningún sonido. A partir de ella, cada uno de los planetas, orbitando en su propia esfera, emitirían sonidos en función del tamaño de esta esfera. Como la Luna pertenecía a la esfera más pequeña, el sonido debía ser agudo. Y a medida que los planetas se iban alejando, iban generando sonidos más graves, hasta llegar a Cronos o Saturno, que era el que tenía la esfera mayor y por lo tanto le correspondía el sonido más grave. En función de los cálculos de Pitágoras y basándose en el heptacordo griego, los planetas debían tener estos sonidos. El sonido de la Luna era un Re4, el sonido de Hermes era un Do4, el sonido de Afrodita era un Si bemol 3, el sonido de Helios era un La3, a Ares le correspondía un Sol 3, al gran Júpiter un Fa3 y por último a Cronos un Mi3. Una de las preguntas que se planteaban ante esta teoría era el por qué no éramos capaces de escuchar los sonidos que emitían los planetas. Un planeta es algo inmenso que debería generar un sonido que aquí en la Tierra pudiéramos escuchar. La respuesta de Pitágoras ante tal pregunta es que desde que nacemos, y de hecho desde que somos concebidos y estamos en el útero de nuestras madres, estos sonidos están presentes, no cesan nunca, con lo cual llegamos a acostumbrarnos de tal manera que no somos capaces de diferenciarlos del silencio. Pues vale, con esto ya sabemos el por qué las escalas antiguamente eran descendentes y por qué existen 7 notas. Pero, ¿en qué momento cambió este orden? ¿En qué momento las escalas empezaron a ser ascendentes? ¿Y por qué la primera nota es la nota La y no la nota Do, cuya tonalidad es la que más se usa? Respecto al cambio ascendente del orden de las notas musicales, es algo que ya se planteó en el siglo I a.C. Esto lo planteó Cicerón, que era un orador, político y filósofo romano. Más tarde, concretamente en el año 1 después de Cristo, Ptolomeo, que era un matemático y astrónomo egipcio, reafirmó la teoría de Cicerón. Ambos, basándose en la consideración del peso o gravedad de los planetas, recordemos que la Tierra era el más pesado y los cuerpos del cielo estrellado eran los más livianos, consideraron que la Luna, por cercanía a la Tierra, era el segundo planeta más pesado, y que debido a esta gravedad le correspondería un tono más grave, es decir, una nota más grave. Así pues, los siguientes planetas, en función de la distancia que tenían, que era la función de su peso o ligereza, debían ser cada vez más agudos hasta llegar a Saturno, que era el más liviano de todos antes de entrar en el cielo estrellado. Esta teoría debería esperar para ser aceptada pues más o menos unos 5 siglos. Demos un salto en el tiempo y nos plantaremos a finales del siglo V, donde nació Anicio, Manlio, Torcuato, Severinus, Boecio, que aunque pudiera parecer el nuevo profesor de turno de defensa contra las artes oscuras de Harry Potter, fue en realidad el filósofo que escribió el mayor tratado sobre música en la Edad Media. Boecio ratificó en su tratado la teoría de Cicerón y Ptolomeo, asignando a la Luna la nota La2, a Mercurio el Si2, a Venus el Do3 y así sucesivamente hasta llegar al Sol 3 de Saturno.
De esta manera no solo se invirtió el orden ascendente de las escalas, sino que se estableció como primera nota la nota La. Y ya llegamos al fin, al momento en el que se decidió usar el alfabeto latino para definir las notas musicales. De esto también fue responsable Boecio. Decidió asignar a cada una de las notas una letra del alfabeto latino. Tomando como base el sistema de nomenclatura griego y una vez invertido para que se partiera de la nota grave que era proslambano menos, equivalente más o menos a un La2, unos 110 hercios, se le fue asignando a cada nomenclatura una letra del abecedario latino. A proslambano menos, que era el La, se le asignó la letra A. A hipate y patón, que era el Si, se le asignó la letra B. A paraipate y patón, la letra C. Y así se les fueron asignando letras a cada una de las notas. De todas formas, esto seguía siendo un follón considerable. Entonces, ¿cómo llegamos al momento en que se quedaron tan solo 7 letras para representar a 7 notas musicales? Pues le debemos este enorme favor a Odón de Cluny, o San Odón, que, aunque cuyo nombre nos recuerde a un personaje de Juego de Tronos, fue en realidad un abad francés que en el siglo X, gracias a su posición y argumentando que el 7 es un número místico, redujo los nombres de las notas a las 7 que conforman una octava. En lugar de usar todo el abecedario, lo que hizo fue usar las 7 primeras letras. Para designar la primera octava se usaban las mayúsculas, para la siguiente octava las minúsculas, para la siguiente se doblaban las letras, y de esta manera quedaban diferenciadas las notas en función de su altura, manteniendo el mismo nombre y respetando la nomenclatura mediante el alfabeto latino propuesta por Boecio. ¡Gracias, Odón! No fue hasta el siglo XI, en plena Edad Media, en que se cambió la nomenclatura y aparecieron las notas ut, re, mi, fa, sol y la. La nota si por aquel entonces no existía, al menos no existía tal como la conocemos ahora. Era una nota que creaba un intervalo prohibido con la nota fa, puesto que sonaba muy disonante y se consideraba que procedía del diablo. Pero bueno, como nos hemos alargado un poco y este vídeo quedaría muy largo, lo dejaremos para el siguiente vídeo. Si no quieres perdértelo, suscríbete y sobre todo, dale a la campanita, que si no YouTube no te avisa. Si te ha gustado, pues te agradecería un like, que comentes y que compartas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!